Atentos a la tensión geopolítica, con el foco puesto también en las tensiones entre China y Japón. Se dice además, un funcionario japonés ponía sobre la mesa que volvieran las armas nucleares, tener armas nucleares. Enseguida vamos a contarles también la respuesta por parte de China, o las tensiones con Estados Unidos, que aprobaba un paquete de más de 11.000 millones para Taiwán, un momento en el que un nuevo frente se puede abrir de cara al año que viene. Pero nosotros vamos a analizar ya todas estas cuestiones con los mejores expertos. Tenemos a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Y contamos con José Antonio Ejido, doctor en Sociología por la Universidad de Provenza. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Encantados de tenernos a los dos por aquí. Enseguida sumamos más voces a este espacio. Decía, hoy sobre todo focalizado en el presidente ruso, Vladimir Putin, que ha estado más de 4 horas respondiendo a los medios, algo bueno, pues que no suelen hacer los líderes europeos. Desde luego ya nos gustaría también que nuestro presidente de gobierno diera explicaciones de este tipo. Y bueno, entre muchos asuntos se hablaba precisamente de Europa, de los líderes europeos. José Antonio, si te parece, empezamos con esto, porque esta madrugada nos sorprendíamos con que después de horas, después de meses de negociación, finalmente no hay acuerdo, no se pueden utilizar estos activos y se habla de un gran fracaso por parte de la Unión Europea. Putin ha respondido y ha dicho que bueno, que esto habría sido un robo sin precedentes. Hombre, pudiera ser una buena noticia en orden a avanzar hacia la paz, ¿no? Hacia avanzar hacia un acuerdo que, por cierto, está siendo negociado entre la administración Trump y los ucranianos, ¿no? Entonces no es mala noticia, ¿no? Porque ese embargo a activos rusos hubiese sido una piedra en el obstáculo para una tregua y un acuerdo de paz sólido, ¿no? Que es un poco lo que busca la gente de buena voluntad de este mundo. O sea que, en principio, parece una buena noticia, e incluso sería una buena noticia para el funcionamiento de la Unión Europea, ¿no? En el que los pequeños países también tienen cosas que decir, y son varios pequeños países los que se han opuesto a este embargo de los activos rusos, ¿no? En bancos occidentales europeos. Te quiero preguntar a ti también por ello, ¿cómo ves este fracaso de los líderes europeos que no conseguían un acuerdo? Por cierto, tampoco para firmar precisamente este acuerdo con Mercosur. ¿Y qué puede suponer para el conflicto? ¿Qué puede suponer para la paz en Ucrania? Bueno, yo no lo tildaría de un fracaso. Al final Europa, a pesar de Europa, sale ganando, porque el descrédito que hubiera cosechado su sistema financiero interviniendo en los activos rusos, pues hubiera servido de aviso a navegantes de otros países que quieran invertir en nuestro continente, ¿no? Yo creo que hubiese sido una auténtica salida de lugar completamente. Recuerda aquellos tiempos en los que la reina Isabel de Inglaterra, la primera, la de los tiempos de Shakespeare, pues intervenían los barcos españoles que iban hacia Flandes y se quedaba con todo el oro, etcétera. Sería una actividad prácticamente corsaria, ¿no? Yo creo que al final esto, a pesar de la voluntad de algunos países, pues ha imperado el sentido común del sistema financiero europeo, ¿no? Y yo creo que hubiese sido un verdadero error, un error que hubiésemos pagado tarde o temprano. También es cierto que Europa va a asignar, creo que son en torno a los 80.000, 90.000 millones de euros en los próximos 2 años para Ucrania, pero ese dinero yo creo que va a estar básicamente dirigido más que a temas armamentísticos, a temas de reconstrucción nacional, que yo creo que es donde tiene que invertir Europa, donde tiene que mirar más allá de lo que es el conflicto, tiene que ver qué va a pasar después de esto, porque esto pues concluirá de un modo que a Ucrania, pues al actual gobierno ucraniano, pues no le gusta en absoluto, ¿no? Ese dinero además tiene un factor importante a tener en cuenta, y es el hecho de que es Europa quien lo cede, es la autoridad de Bruselas, ya no son los diferentes países que van dando pequeñas o grandes cantidades de dinero al gobierno ucraniano para responder a intereses particulares, sino que es toda la Unión Europea. Con lo cual eso permite también concentrar el uso que se vaya a hacer de ese dinero. Con lo cual yo creo que, insisto, a pesar de la voluntad europea de pegarse un tiro en el pie, las cosas han salido de tal manera
que afortunadamente no se ha dado esa intervención de los activos rusos, que hubiese sido un verdadero cataclismo. Bueno, pues precisamente sobre esto han preguntado hoy al presidente ruso, han preguntado a Vladimir Putin. Precisamente se filtraba la noticia en el momento en el que estaba realizando este discurso anual y José Antonio, decía Putin que era algo más que un robo, decía que era algo, bueno, pues prácticamente a cara descubierta. Te quiero preguntar por esto, ¿cómo puede afectar a la relación entre Putin y los líderes europeos? Un presidente ruso que, por cierto, hace apenas un par de días decía algo así como cerditos, algo así como gorrinos a los líderes europeos y que hoy matizaba un poco, decía que no se refería a nadie, pero tampoco se retractaba. Yo creo que no existe relación entre la dirección rusa y la dirección de los países principales de la Unión Europea. Los rusos están bastante fatigados de todos los saboteos que han sufrido dos grandes intentos de resolver mediante la negociación un conflicto tremendo intereslavo que no se hubiese producido de no haber habido la intervención nefasta de la Unión Europea, que sin la menor duda actuó de consumo con la administración norteamericana, que ha llevado las riendas del gobierno ucraniano, sobre todo a partir del Maidán, ¿no? Los rusos saben que fueron los europeos a confesión de parte, ¿no? De la señora antigua canciller alemana, Merkel, del antiguo presidente francés, Hollande, y del antiguo presidente Poroshenko, que tanto los Minsk 1, 2 y 3 fueron explícitamente saboteados para ganar tiempo, de manera que la OTAN reconfigurase completamente un ejército ucraniano no bajo factura soviética, que se negó a combatir contra el Donbass y que muchas veces se pasó a las filas del Donbass, porque el ejército soviético estaba educado en la fraternidad entre los hermanos soviéticos. Entonces, eso a la OTAN y a sus agentes de Kiev no les interesaba, y el Minsk fue podía haber sido un acuerdo aceptado por todas las partes, que hubiese además asegurado la territorialidad integral de Ucrania de entonces, una solución sin este derramamiento de sangre tan tremendo. Los europeos se lo cargaron, y a eso se le añade también el saboteo del primer gran intento de llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania, que fue Estambul 2022, marzo 2022. Repito siempre lo mismo, pero es que, pues, ¿qué le vamos a hacer? Entonces los rusos no tienen relación, saben que ahora los europeos, sobre todo Alemania, Gran Bretaña, que no pertenece a la Unión Europea, pero ha tenido unas posiciones muy radicales, y algunos otros, lo que han hecho es incluso insubordinarse frente a Washington, lo cual es algo en los últimos tiempos bastante sorprendente, para obstaculizar la pretensión de llegar a un acuerdo que en realidad, no se mire por donde se mire, y eso es lo que duele en el grupo que dirige la Unión Europea y determinados gobiernos europeos, no es más que el resultado de una victoria militar rusa, una victoria lamentable, porque se produce un mar de sangre absolutamente evitable, ¿no? Entonces no existe relación. Estos dirigentes europeos no han contribuido a la paz y ahora están viendo cómo preparan a la opinión pública, porque parece que sí, la administración Trump entiende que o se llega rápidamente a un acuerdo, o lo que se va a producir es la toma de Odessa por las fuerzas rusas, que no encuentran ya un obstáculo militar suficiente. Y esto no es cualquier cosa, porque el ejército, como digo, ucraniano es un ejército OTAN que dirige, que sigue líneas OTAN en las que han estado vinculados todas las direcciones de los países que forman parte de la OTAN, ¿no? Es una píldora difícil de tragar, pero Odessa ha sido bombardeada, creo que alguna instalación, por Rusia, y Rusia, el nacionalismo ruso, vamos a decir, tiene los ojos puestos en Odessa. No va a perder ocasión, si se retrasa una paz estable, acordada y a largo plazo o definitiva, no va a perder, como digo, tiempo en seguir moviendo piezas para Odessa, para tomar Odessa, ¿no? Y eso es lo que la administración Trump no quiere que pase. Por eso presiona a los europeos para que el acuerdo se haga, pero se haga tal como lo
tal como sería de acuerdo, o casi como lo desea la dirección rusa, porque la correlación de fuerzas sobre el terreno, la correlación de fuerzas militar, da para eso, no da absolutamente para nada más. Por lo tanto, no hay acuerdo y la cuestión está entre Washington y Moscú. Y hay que ver Kiev cómo se acomoda a las decisiones entre estos dos poderes universales, ¿no? Internacionales. Hoy Ucrania lamentaba no poder usar estos activos rusos y que celebraba estos 90.000 millones, este préstamo a 2 años que bueno, parece que no va a tener obligación de devolver, si lo podemos calificar como préstamo. Eduardo, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves la relación entre Putin y los líderes europeos después de cómo les calificaba hace apenas unos días y después de que tengamos pues esta buena noticia, ¿no? Que al menos parece que el diálogo no va a estar roto? Y por cierto, Emmanuel Macron, el presidente francés, que ha sido uno de los más beligerantes, decía que estamos a tiempo de hablar con Putin, decía que era útil volver al diálogo. La pregunta es si estamos a tiempo, claro. Hemos estado a tiempo muchas veces. Como acaba de señalar José Antonio, se han perdido muchas oportunidades de negociar, muchas. Que Putin les llame cerditos, como tú señalabas, a los dirigentes europeos, siempre es mejor que llamarles lo que realmente son, que es incompetentes. Minsk 1, Minsk 2, Minsk 3, o sea, absolutamente todas las oportunidades de llegar a un acuerdo en el que cada vez las circunstancias eran peores para Ucrania. Porque recordemos que los primeros acuerdos de Minsk lo que buscaban era un reconocimiento de la singularidad de la población rusa en territorios ucranianos, pero territorios ucranianos. Ahora se encuentran ante una situación en donde, si no llegan a un acuerdo de paz, van a tener a los rusos en Odesa. Tener a los rusos en Odesa significa cortar la salida al mar a Ucrania y convertirlo en un estado fallido. Un estado fallido que se irá mirado con ojos bastante golosos por países que colindan y que históricamente tienen problemas, como puede ser Polonia. Recordemos que Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, perdió 80.000 víctimas de la violencia ucraniana durante el periodo de ocupación nazi y 800.000 desplazados después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una zona muy grande en el noroeste de Ucrania que históricamente ha pertenecido a Polonia, ¿no? Rumanía también tiene sus cuentas pendientes, etcétera. Yo creo que puede convertir, si no aprovechan esta ocasión para llegar a un acuerdo de alto el fuego, porque no creo que haya un acuerdo de paz, esto se va a parecer bastante más a Corea que a cualquier otra referencia histórica, pero no pueden dejar pasar la ocasión en este momento de llegar a un acuerdo de alto el fuego con Rusia, porque la alternativa es encontrarse no ya con una ocupación de Donetsk y Donbass, sino con un Estado fallido, en un Estado que no tenga ninguna viabilidad y cuya única oportunidad no es ganar la guerra, sino ganar la paz. Y ganar la paz con la ayuda de Europa, eso sí, claro, porque no tienen dinero y esto es a fondo perdido. Realmente la guerra tendría que ser, entre comillas, interna, entre Estados Unidos y Europa, en el sentido de quién se va a quedar con la reconstrucción de Ucrania, es decir, quién va a ganar la batalla de la paz, quién va a emular a Japón después de la Segunda Guerra Mundial o a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que son países que perdieron guerras y ganaron paces. Yo creo que Ucrania tiene que mirar hacia ese futuro. Realmente hay un cuello de botella, y el cuello de botella es Zelensky. Zelensky es una persona comprometida con ni un paso atrás ni un metro cedido, que es un concepto que está radicalmente en contra del planteamiento estratégico tradicional rusa de terreno pisado, terreno conquistado. En ese sentido, pues quien tiene la voz cantante para llegar a un acuerdo ya ni siquiera es Europa, sino Estados Unidos y Rusia. Y Trump, teniendo en cuenta el enorme interés que tiene en enfrentarse a otros posibles conflictos, como pueda ser el mar de la China Meridional, el Caribe, Groenlandia, Panamá, tiene abiertos 1000 frentes, el Sahel, Birmania, es que está por todas partes. Realmente tiene que aclarar un poco el territorio en Europa, llegar a un acuerdo de ten con Rusia para realmente hacer frente a la mayor amenaza histórica de de Estados Unidos desde que surgió, que es China, a todos los niveles, político, económico, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual yo espero que por el bien de todos se llegue a un acuerdo de alto el fuego que salve una maltrecha y bombardeada Odesa. Cada día están bombardeándolo con más intensidad y Ucrania tenga una vía posible de salida de sus productos
a través del territorio propio, por mar, ¿no? Porque si no tendría que estar mandando, igual que hay oleoductos y gaseoductos que cruzan las fronteras de Rumanía, de Hungría, etcétera, pues tendría que estar mandando toda su producción de trigo, etcétera, etcétera, de tierras cereales, tierras raras, etcétera, a través de terceros países. Yo creo que es la última oportunidad para que tengan un cierto grado de soberanía en la zona y que se conviertan o que puedan aspirar a convertirse en un primus inter pares en todos esos países eslavos que ahora cuestionan la viabilidad de una Europa unida. Bueno, pues precisamente el presidente ruso Vladimir Putin aludía a esta cuestión, a si estamos cerca o no de una paz, si Rusia está rechazando o no este plan de paz de Donald Trump, algo que se ha informado en muchas ocasiones y que el presidente ruso ha negado. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida seguimos con más análisis en Negocios Televisión. Juanma Moreno, esto es de lo mejor del día, ¿eh? Va a bajarle los impuestos a los andaluces que tengan una mascota en casa. Serán hasta 100 euros por animal para pagar el veterinario. Esto es visión a largo plazo. Envejecimiento poblacional, ¿cómo lo evitamos? Con más perritos y gatitos. Si es que lo del PP es para cogerlos y pensárselo bien, ¿eh? Ve el modelo y el envejecimiento poblacional y dice, pero si es que los que nos van a pagar las pensiones son los perritos. Es el PP en Andalucía. Es de puñetera coña. Por un lado, baja los impuestos a los perritos y a la vez en el Congreso de los Diputados, propuesta de Vox, los jóvenes que vayan a acceder a la primera vivienda y los que vayan a acceder a la vivienda habitual, le quitamos el IVA para que pueda acceder mejor. El PSOE, el PP y Tokiski votando contra ello, el PP con todos los demás, ¿qué votó el PP? Votan en contra. Pero no se preocupen, que esto la arregla Espinosa de los Monteros. En cuanto coja la batuta económica del Partido Popular, esto, Espinosa de los Monteros, no se preocupen, que lo arregla enseguida. Europa, pues Europa lo que hemos dicho siempre, es decir, es un continente con los mismos vicios que los franceses atemperados. Ya. Exceso de regulaciones, exceso de gasto público, exceso de impuestos, exceso de burocracia y además, en el caso de Europa, con un paraguas nefasto que es la Comisión Europea, que se ha convertido en un agente del estatismo y de las políticas woke económicas también. Ya. Entonces, Europa es el bajo imperio romano. Ha perdido el dinamismo, no tiene capacidad ni impulso para hacer las reformas necesarias para recuperar la prosperidad y está rodeado de bárbaros. Claro. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas, seguimos en Todo es Geopolítica, mirando a las palabras del presidente ruso Vladimir Putin hoy en su discurso anual, respondiendo a las amenazas de Europa, también respondiendo a los mensajes de un Rutte que dice, bueno, pues que tenemos que prepararnos para un conflicto, para una tensión parecida a la que vivieron nuestros abuelos. Vamos a analizar todo esto con los mejores expertos y vamos a incorporar a Eduardo Luque, politólogo, que también está con nosotros ya en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Muy bien, y encantado. Buenas tardes primero y encantado de estar aquí en el programa. Encantados de tenerte aquí. Estábamos estábamos comentando precisamente este discurso del presidente ruso, Vladimir Putin, que hablaba de los activos congelados, pero también hablaba de las amenazas de Europa. Dice que mientras que se habla de paz, hay líderes europeos, también jefes de los ejércitos de Francia, de Alemania, que están hablando de una guerra con Rusia. Ponen una fecha, algunos 2030, otros hablan incluso de 2026 o 2027. ¿Qué te parece esto y qué te parecen las respuestas que están llegando últimamente por parte de Rusia? Hoy ha sido Putin, pero el otro día fue también el ministro de Defensa, Andrei Belousov. Realmente lo que estamos viendo es un ejercicio de sinsentido político, pero de un nivel absolutamente descomunal. No hay una amenaza real por parte de Rusia. Además sería ridículo. La inversión económica de la OTAN y de los países europeos en armamento
supera no menos en 6 veces, en teoría por PIB, a lo que invierte, lo que está invirtiendo Rusia en este momento. Y por población, estamos hablando de 3-4 veces la población rusa, la que teóricamente estaría enfrente en caso de guerra. Aquí el problema es otro, desde mi punto de vista, que es la necesidad de hacer económicamente, rehacer económicamente Europa, los bolsillos de unos cuantos europeos, no de Europa, sino los bolsillos de unos cuantos europeos, en base a una sensación de crear un enemigo militar al cual hay que rearmarse y gastar dinero público a expuertas, si me permiten la expresión, de forma tal que en el camino, en este trayecto, muchos ponen la mano y ven un negocio inmenso, que es lo que estamos viendo, un negocio inmenso en la guerra. No hay peligro de guerra porque no hay peligro de invasión por parte de Rusia. Esto es también una absoluta falsedad lo que está inventando la Unión Europea. En todo caso, sería al revés, porque hubo acuerdos cuando la caída de la Unión Soviética, claramente por parte de la OTAN, de que no expandiría sus fronteras y mucho menos se acercaría a las fronteras rusas. Y todo esto se lo saltaron a la torera. Lo vimos como las fronteras de la OTAN se ponían al ladito mismo de la frontera rusa, los países bálticos es un ejemplo, y ahora con el tema de Ucrania, que antes del inicio de este conflicto ya advertía el señor Zelensky que buscaba armas nucleares también para Ucrania. Eso de todo punto era inviable para Rusia, porque hubiera puesto sus grandes ciudades, especialmente Moscú, escasamente a 6 o 7 minutos de un impacto de un misil lanzado desde Ucrania. Eso, ¿qué hubiera hecho Estados Unidos, señor Biden o el señor Trump, si hubiera sido al revés, ¿no? Si México lo hubiera colocado en la frontera misiles nucleares que podían apuntar a las grandes capitales de Estados Unidos, ¿no? Habría hecho pues lo que sabemos que hace en estas ocasiones, ¿no? Así que realmente esto es un invento para provocar miedo, para crear un enemigo en la población europea y justificar el rearme y que unos cuantos literalmente se hagan de oro, porque esto es lo que estamos viendo, ¿no? Intentar que la industria europea traspase lo que quede de ella, porque una parte, en Alemania también se han llevado ya fábricas a China, fábricas químicas de la BASF y de otras grandes compañías, se las han llevado también a China ya. Entonces lo que se trata es de esta parte de la industria se dedique al armamento para justificar este rearme, pues entonces inventamos un enemigo. Y una advertencia, este rearme implica una bajada en los niveles de vida de toda la población europea. Lo estamos viendo ahora. Ahora, por ejemplo, se comentaba en los Países Bajos el tema de pensiones, se habla ya de jubilaciones a los 80 años. A los 80. Es un debate que está en los parlamentos de los países del Reino Unido, por ejemplo, y de los países del norte de Europa. Es gracias a este rearme, estamos viendo cómo este dinero se destina, en lugar de pensiones, de universidades, de investigación, de desarrollo, de bienestar social, se dedica al armamento para que unas cuantas fábricas y líderes europeos naden en la abundancia. Estamos viendo cómo se traspasa el capital social, los recursos sociales, a manos privadas a través del método que siempre hemos conocido del rearme y el miedo a la guerra. Es la visión que en este momento tengo. Claro, la propuesta por parte del presidente ruso es también muy dura, porque las amenazas y la retórica es especialmente violenta la que están utilizando los líderes europeos. Bueno, pues un momento de fricción, un momento de tensión entre Rusia y Europa. Sobre esto y muchos más temas ha hablado hoy el presidente ruso. José Antonio, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Qué podemos esperar de cara al año que viene? Hemos escuchado al embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, dice pues que Ucrania también se está preparando para la guerra el año que viene. Lejos de acercarnos a la paz,
parece que empezamos a ir en la dirección opuesta. Hay algunos señales un poco preocupantes, ¿no? Por ejemplo, Lavrov comentando, el ministro de Exteriores ruso, la situación que creó hace un par de días el señor Trump, que dice que Venezuela le debe territorios, prácticamente le debe la vida, ¿no? Es como si Bolívar hubiese sido un norteamericano, ¿no?, que echó a Fernando VII. Es algo alucinante. Entonces Lavrov dijo, si estas son las condiciones de desequilibrio internacional, no es posible que nosotros lleguemos a ningún acuerdo con los Estados Unidos. O sea, que vinculaba los dos conflictos, haciendo ver que están descartando los rusos la posibilidad de acuerdos serios con la administración Trump. Pero ahora los rusos también están diciendo que ellos ayudarían a la realización de las elecciones presidenciales en Ucrania, limitando o evitando determinados ataques. Una cosa que acabo de leer, o sea que los rusos dan por sentado o ven la posibilidad de que no haya una paz o un acuerdo de alto el fuego serio en lo inmediato, y que estarían dispuestos a colaborar sin abandonar la situación de guerra con unas supuestas o posibles elecciones presidenciales en Ucrania. Es otro indicador de que efectivamente los rusos se preparan para un conflicto que siga durando. Ya lo han dicho varias veces. Nosotros estamos dispuestos para lo que sea, para seguir, para parar y para ir a Odessa, que es lo que los norteamericanos quieren evitar, como muy bien decía Eduardo. Los norteamericanos quieren evitar que se convierta en un estado fallido, porque efectivamente tanto Polonia como los países que pertenecieron al antiguo imperio austrohúngaro, por ejemplo, también Rumanía, quieren trozos de Ucrania para ellos, ¿no? O sea que Ucrania, si sigue la cosa así, desaparecerá. Simplemente habrá en torno a Kiev una especie de república y quizás, si tienen suerte, Kharkov, y se acabó el asunto de Ucrania, ¿no? Y Rusia se instalará en nuevos territorios, ¿no?, mucho más allá de Crimea, eso por supuesto, ¿no? O sea que lamentablemente pareciera que Trump no tiene, ni Rubio, la fuerza que tienen para amenazar en América Latina, no la tienen para amenazar a un régimen ucraniano que depende al 100% del armamento norteamericano. O sea que uno se pregunta cuál es la voluntad real de la administración Trump de imponerle o no imponerle nada a un gobierno que depende, como digo, por completo de ellos. No solo en lo político, también en lo militar, en lo energético, en absolutamente todo, ¿no? O sea que la responsabilidad de que no se produzca no será solo de los europeos, como he comentado, va a ser también de la aparente falta de firmeza de Rubio y de su jefe Trump, que se dedica, bueno, no sé quién es jefe más de quién, pero bueno, que se está dedicando a asustar en América Latina y a asustar en China, en fin, como comentaba Eduardo, abrir varios frentes de guerra por todas partes del mundo, sin el acuerdo de la gente del MAGA. Acabo de ver que el 70% de la población norteamericana no quiere la guerra con Venezuela, y acabo de escuchar a un congresista por Kentucky, en el Congreso norteamericano, que dice, señores, por aquí no vamos a ningún sitio, no nos estén engañando ustedes y no se les ocurra atacar a Venezuela. Y eso dentro del Congreso norteamericano. Y se está hablando de un proceso penal al señor Rubio por asesinar a náufragos en pleno Caribe, según la legislación norteamericana. O sea que la cosa está complicada y nadie puede vaticinar una solución al conflicto ucraniano a corto plazo.